Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal Miss Ino Aprende Costura Fácil. En este video vamos a realizar el trazo de un vestido corte francés en centímetros. Y para ello vamos a requerir de los siguientes materiales y herramientas. Vamos a necesitar nuestra regla L graduada en centímetros, nuestra regla curva sastre, que puede ser también en centímetros, la regla graduadora, que debe ser en centímetros, nuestra curva francesa, no hay problema si no tiene alguna unidad de medida, pinzas Nasher, plumones de colores, cinta métrica, tijeras, papel bond, que es el que tengo aquí en la parte inferior. Vamos a necesitar papel micro para extraer las piezas, este es el papel micro. Y por supuesto vamos a necesitar nuestras plantillas con las que haremos esa transformación. Requerimos de nuestro talle básico delantero, talle básico espalda y nuestra manga básica. Si aún no cuentas con estas plantillas, puedes ir a la carpeta de patrones en centímetros y ahí puedes encontrar la descripción y el video de cómo puedes hacer estas plantillas para que podamos proceder con el trazo que vamos a hacer a continuación. Bueno, lo primero que vamos a realizar es colocarle piquetes o muescas a nuestras plantillas. El primer piquete que vamos a marcar va a ser en la sisa de nuestra manga en la parte de delantero. Vamos a marcar a partir del vértice sisa costado 5 centímetros de este punto hacia arriba sobre la línea curva. Yo me adelanté un poco y aquí ya hice la marquita donde me dieron 5 centímetros. Ahí voy a hacer el primer piquete con mis pinzas Nasher y ahí ya lo tengo. Ahora me voy a ir a la parte de la espalda y en la espalda también marqué 5 centímetros a partir del vértice sisa costado, que es este punto, hacia arriba sobre la línea de sisa, 5 centímetros y otro piquete 1 centímetro arriba. Así que me quedó 5 centímetros y 6 centímetros. Y ahí voy a hacer 2 piquetes. Esto es para reconocer el delantero de la espalda al momento de hacer la unión de la manga con el talle. Ya que tengo estos piquetes, ahora se los voy a hacer también a mis plantillas en talles. Y aquí tengo en el delantero, a partir del vértice sisa acostado, de este punto hacia arriba o hacia la línea de sisa, 5 centímetros y ahí voy a marcar mi piquete. Este piquete me va a coincidir con el piquete de la manga. Y aquí ya tengo este piquete. Vamos ahora con la espalda. Esto es sisa, esto es costado y a partir del vértice sisa costado voy a ir hacia arriba 5 centímetros y 1 centímetro arriba. Y ahí voy a hacer mis piquetes. Y ya los tengo aquí. Ahora voy a proceder, ya que tengo mis piquetes, voy a proceder a realizar mi transformación. Pero antes necesito saber qué medidas voy a estar trabajando. Voy a hacer un vestido corte francés y el contorno busto es de 91 centímetros, mi contorno cintura es de 76 y mi contorno cadera es de 98 y el largo falda va a ser de 45. Vamos a iniciar haciendo un margen, colocando mi plantilla a partir de la orilla de mi papel, este punto hacia adelante. Voy a dejar un margen de 4 centímetros. Así que voy a marcar 4 centímetros y 4 centímetros en la parte inferior. Y a partir de que ya marqué estos pequeños puntitos en 4 centímetros, puedo hacer una línea o puedo colocar mi plantilla directamente, pero mejor primero hago la línea. Trazamos la línea. Y ahora sí, voy a colocar mi plantilla al filo de esa línea.
dejando mi margen de 4 centímetros y hacemos un pivoteo de media pinza a la mitad de mi hombro. Aquí también ya tengo marcada la mitad de mi hombro, que es este punto. Entonces, para hacer un pivoteo, vamos a ir haciendo la marcación a partir del inicio de pinza por la izquierda hasta encontrar el punto donde vamos a cambiar esta pinza. Así que vamos a continuar. Marcamos ahora el escote hasta llegar a la mitad de mi hombro. Ya que llegué a la mitad de hombro, ahora voy a colocar la punta de un punzón o de un lápiz o de un plumón, de lo que tenga, aquí en mi punto alto de pinza. Y voy a recorrer el final de pinza, no, como solo es media pinza que voy a pivotear, va a ser de la mitad de pinza, que es este punto, al inicio de pinza. Entonces vamos a mover y ya encontramos aquí la marca del inicio de pinza. Y ahí voy a continuar marcando a partir de la mitad de mi hombro, donde me quedé, hasta llegar al final de la pinza. Aquí en este piquete que yo tengo, lo voy a marcar y voy a continuar marcando. Y aquí tengo el final de la pinza. Así que quito mi plantilla y ya me quedó. Ahora voy a hacer la unión. No se marcó mi punto alto. Voy a marcarlo bien. Aquí tengo mi punto alto. Ahí voy a hacer la unión de las pinzas. Ya tengo la unión de pinza. Ahora voy a hacer la pinza de la parte superior, que fue la mitad que pivoteé para sacar mi corte francés. Y ya tengo aquí mis dos pinzas. La mitad de pinza está aquí y la otra mitad está en la parte superior. Bien, ahora ya que tengo esto, vamos a colocar mi regla L en la parte del vértice costado cintura. A partir de este vértice vamos a colocar nuestra regla sobre esta línea, que es la línea de centro, para escuadrar la línea de cintura. Como no pivoteamos toda la pinza, por eso nos está sobrando este espacio. Así que yo debo quitarlo para que no tenga problemas al unir mis costados después. Hago mi línea y esta ya es mi nueva cintura. Vamos a hacer ahora, voy a bajar un poco y voy a prolongar esta línea de centro, la voy a prolongar hasta encontrar 45 centímetros, que es el largo de mi falda. Coloco mi escuadra, aquí tengo 45 en la nueva línea de sisa y trazamos hasta escuadrar. Aquí voy a escuadrar una medida indefinida, aproximadamente de 20 o 25 centímetros, porque aún no sé la medida que voy a colocar aquí abajo. Listo. Ahora, ya que tengo esto, ahorita regreso a este lado, voy a ir otra vez hacia arriba y voy a marcar mi escote en la parte superior. Así que para marcar el escote vamos a colocar a partir del vértice escote centro, vamos a bajar 7 centímetros. Voy a hacer un escote redondo, no tan profundo, y
A partir del vértice escote hombro voy a colocar 1,5 centímetros hacia adentro. Ya que lo tengo, voy a escuadrar ligeramente hacia adentro, aproximadamente 1 centímetro. Y vamos a hacer la unión de los 7 centímetros que bajamos aquí al 1,5 centímetros que colocamos aquí arriba. Y trazamos una línea curva para que nos quede nuestro escote redondo. Y ya nos quedó aquí. Ya que tenemos el escote, ahora vamos a colocar a partir de la línea de centro hacia afuera 1,5 centímetros para cruce. Quiero que este vestido lleve botones, así que voy a marcar 1,5 centímetros y ahí vamos a hacer la unión de la línea y escuadramos hacia abajo. Es una línea paralela de la línea que marcamos anteriormente. La vamos a trazar hasta los 45 centímetros que bajamos de largo falda. Y así nos va quedando. Voy a mover un poco para que observen cómo nos está quedando aquí en la parte inferior. Ya que tengo mi línea de cruce, ahora voy a continuar con la parte de la falda. Vamos a dividir el espacio que me quedó de pinza, que es este espacio, lo voy a dividir en dos. Tengo 2.2, divido a la mitad. Y a partir de la mitad que acabo de sacar hacia la línea de centro, no la de cruce, la de centro, medimos, tengo 9,5 centímetros. Los voy a colocar en la parte inferior y voy a trazar una línea recta. Ya que tengo esta línea recta, ahora vamos a marcar a partir de este punto, voy a mover un poco más, a partir de este punto hacia la derecha y hacia la izquierda, vamos a colocar 5 centímetros de cada lado. 5 a la derecha y 5 a la izquierda. Ahora, vamos a colocar a partir de este punto hacia este punto una línea recta. Y trazamos. Y lo mismo de este punto hacia los 5 centímetros que nos quedaron del lado derecho, este punto. Y ya me quedaron las dos líneas. Ahora, vamos a marcar a partir de mi línea de cintura hacia abajo, vamos a colocar 18 centímetros. Hacia abajo. Voy a marcar, antes de continuar, voy a sacar la cuarta parte de mi contorno cadera, que es 98, y 98 entre 4, 98 entre 4 es igual a 24.5. Entonces voy a colocar 24.5 más 1 centímetro. En total me va a quedar 25.5. Y esta medida la voy a pasar a la parte inferior. 24.5. Déjenme verificar. Sí. 24.5
más 1 centímetro. En total 25.5. Y vamos a hacer la unión en el centímetro que aumentamos. Y posteriormente vamos a hacer la unión a partir de este punto que es mi cadera hacia el vértice cintura costado. Hacemos la unión con la curva sastre. Y me quedó de esta manera. Ahora, a partir de mi vértice costado largo falda, voy a aumentar 5 centímetros. Y aquí lo tenemos. Y ahora vamos a hacer la unión de estos 5 centímetros a donde se pierda con mi curva de cadera. Yo no puedo colocar esta línea recta directo a mi cadera porque aquí estaría haciendo un pico hacia adentro y no es la idea dejar nuestro vestido así. La idea es que quede con una forma muy sutil, muy suave y que ajuste al cuerpo. Así que a donde se pierda con la curva, aquí voy a hacer la unión. Observamos y si queda un poquito despegado de la cadera, es normal. Así que vamos a hacer ahora nuestra vista. Y para la vista vamos a marcar, déjenme usar otro color para separar las piezas. Vamos a colocar a partir de la línea de centro, que es este punto, déjenme verificar bien el trazo, que se observe. A partir de la línea de centro, que es este punto, hacia adentro, vamos a colocar 7 centímetros. 7 centímetros. En la parte de la cintura también colocamos 7 centímetros. Y vamos a hacer la línea recta uniendo esos dos puntos. Y aquí ya tenemos la primera línea. Ahora voy a bajar un poco. Esta línea la voy a prolongar hasta la altura de la sisa. Aproximadamente hasta esta línea, siguiendo esta. Y trazamos. Ahora, en la parte del hombro, a partir de donde metimos el 1,5 centímetros para el escote sobre línea de hombro, vamos a colocar 6 centímetros. No importa que salga después de el pivoteo que ya hicimos. Me quedaría hasta acá. Y vamos a hacer la unión con la curva sastre de esta manera. Y así nos quedó la unión de la vista. Y ya tenemos nuestro trazo delantero básicamente terminado. Solo nos falta aumentar un espacio que yo le voy a dejar de holgura para que no me quede muy justo el vestido, ya que quiero que no quede tan ceñido al cuerpo, que sea un poquito más casual y no tan formal. Voy a dejar en la parte del costado, que es todo esto, un espacio de 1 centímetro.
como si fuera una línea paralela. Un centímetro. Todo mi costado. Este centímetro me va a ayudar a que mi prenda tenga movimiento, que no me quede tan justa, sobre todo si voy a usar una tela de tejido plano. Y listo, ya me quedó. En la parte de la sisa, que es este punto, voy a bajar un centímetro también. Y ahí me quedaría. Por último, voy a afinar este pedacito de sisa al centímetro que acabo de bajar. Y aquí me quedó mi nueva sisa. Este es un afloje u holgura para que no me quede tan justo mi vestido. Ahora, tengo dos opciones para afinar mis piezas de abajo. La primera es que lo haga aquí directo en la transformación, y la otra es que lo haga cuando ya esté en la extracción. Yo lo voy a hacer aquí para que vayamos viendo cómo nos deben de quedar nuestras piezas. Vamos a medir todas las piezas, nos deben de quedar de 45. Así que de este punto a este punto yo debo de medir 45. Por la forma que tienen las líneas que se hacen de manera diagonal, la medida aumenta por esa línea en diagonal que se está haciendo. Así que voy a colocar mis 45 centímetros aquí. Y este punto lo voy a afinar hacia la línea de mi largo falda, que es esta línea. Con la curva sastre es muy poquito, pero si no hacemos esto, nos puede quedar un poco en picos la unión. Es muy poquito. Y lo mismo voy a hacer con las demás piezas, que es esta. También le vamos a marcar 45. Aquí me da. Y hacemos la unión básicamente donde se encuentra la otra. Y aquí es donde se van a unir las dos. Ahora, en la parte del costado también debo hacer esa afinación. Así que vamos a marcar 45 aquí y hacemos la afinación. Este es un poquito más grande, ya que la línea de la parte que va en diagonal es un poquito más larga. Entonces, sube un poquito más. Y ya nos quedaron afinadas las líneas en diagonal. Así que vamos a colocar nuestras marcas y claves. Vamos a colocar hilo de tela. Y esto es un vestido corte francés. Vamos a colocar la talla o el nombre de la persona a quien le estemos haciendo este trazo. Bien, ahora vamos a continuar con el trazo de la parte de la espalda. Y para la espalda vamos a jalar un poquito. Vamos a dejar
1 centímetro de la orilla del papel hacia adentro y vamos a hacer el trazo de la espalda. Calcamos toda la plantilla espalda. Marcamos pinzas, costado, sisa con las marcas y también el tope de pinza. Y ahora vamos a hacer la unión de la pinza. De esta manera. Y vamos a dividir el hombro a la mitad. Y en esa mitad voy a hacer un corte hacia el tope de pinza, que es este punto. Vamos a hacer ahí la línea que posteriormente pues va a quedar en corte. Y así nos quedó. Ahora vamos a colocar la parte de la falda, así que vamos a bajar 45 centímetros y trazamos. Y aquí recordemos que la cuarta parte de cadera es 24.5. Aquí voy a colocar 24.5 y voy a regresar o a restar el centímetro que aumenté en la parte del delantero. Me quedaría 23.5. Y ahora voy a subir mi regla y voy a marcar 18 centímetros de largo cadera. Y aquí vamos a colocar 24.5 menos 1 centímetro, en total 23.5. Y trazamos la línea de esta manera. Ahora con la curva sastre hacemos la unión con la parte de la cintura y así nos quedó. Vamos a medir ahora de mitad pinza hacia línea de centro cuánto es lo que tenemos. Yo tengo 10.5. Esa medida la voy a pasar en la parte inferior, 10.5, y trazamos línea recta. A partir de este punto vamos a aumentar o vamos a sacar 5 centímetros hacia la derecha y 5 centímetros hacia la izquierda. Y de este punto voy a hacer una unión hacia este punto. Y lo mismo del lado derecho con la pinza del lado izquierdo. Y ya nos quedó. Vamos a aumentar 5 centímetros aquí en la parte del costado. Y aquí vamos a hacer la unión a donde se pierda con la curva de la cadera, no con este punto, sino con la curva. Ahí. Y listo. Ya tenemos aquí nuestro costado. Ahora, ya que tengo todo mi costado definido, tengo que hacer el afloje que yo dejé en la parte del delantero. Así que voy a colocar 1 centímetro.
primero bajamos 1 centímetro. Y sacamos 1 centímetro. Y lo mismo aquí. Ahora unimos con la curva sastre este pedacito de curva. Vamos a hacer la afinación de la sisa. Es un pedacito muy pequeñito, pero se tiene que afinar. Y ya nos quedó la nueva sisa. Ahora vamos a hacer la vista de la parte de la espalda. Y para esta vista, primero yo debo colocar a partir del vértice escote hombro 1,5 centímetros, porque ese 1,5 centímetros fue lo que yo dejé en el escote para el delantero. Y a partir de ahí 6 centímetros. Ahora, ya que tengo estas dos medidas, me voy a ir al vértice escote centro y de ahí voy a bajar 2,5 centímetros para hacer un poquito más abajo el escote, y de ahí hacia abajo voy a marcar 10 centímetros. En los 10 centímetros vamos a escuadrar una pequeña línea recta para que podamos hacer la unión de los 6 centímetros que ya tengo aquí arriba a estos 10. Y de los 2,5 que bajé aquí al 1,5 centímetros que tengo aquí, también voy a hacer una pequeña línea recta. Y trazamos. Y así nos quedó. Este es mi escote y esto es mi vista. Y ahora sí ya tengo listo mi trazo tanto delantero como espalda. Ya únicamente le voy a colocar hilo de tela con el nombre del trazo que estoy haciendo. A todo lo que hagamos debemos colocarle marcas y claves. Eso es fundamental para que podamos tener un punto de partida a la hora de extraer, de cortar y por supuesto de coser. Es un vestido corte francés. La talla o el nombre de la persona a quien le estamos haciendo. Esto es espalda. Y esto es delantero. Ahora vamos a continuar con la... Esperen, nos falta la manga. Nos falta la manga. Vamos a colocar nuestra plantilla de manga. Y yo no la quiero tan larga, la quiero ligeramente corta. Así que a partir del vértice sisa costado voy a marcar 5 centímetros de ambos lados, 5 centímetros, y voy a marcar mi manga. La voy a marcar de esta manera para que quepa aquí en este mismo trazo y no tenga que usar otro papel. A mí me gusta que quede pues todo en un solo papel. Cuando no se puede, pues no hay problema, pero en este sí es posible. Así que la voy a colocar de esta manera. Yo tengo aquí ya marcado 5 centímetros y del otro lado también 5 centímetros. Así que vamos a marcar el contorno a partir de esos 5 centímetros. Marcamos los piquetes o muescas.
y retiramos nuestra plantilla. No se marcó bien. Y vamos a hacer la unión. Listo, ya que tengo aquí mi manga, lo que voy a hacer en el vértice sisa costado es lo mismo que yo hice en el vértice sisa costado de mis talles. Así que bajé 1 centímetro, les voy a bajar 1 centímetro y saqué 1 centímetro. Aquí abajo no es necesario que le saque también el centímetro. Lo que puedo hacer es traer del centímetro hacia este vértice para que no me quede tan amplia esta parte de la manga. Así que lo voy a hacer así. Y me va a quedar de esta manera. Y lo mismo voy a hacer del otro lado. Bajo 1 centímetro y saco 1 centímetro. Ay, me salí un poco pensando que le iba a dejar el centímetro, pero no, aquí ya corregí y me quedan los dos en el vértice. Ahora voy a hacer la afinación de mi sisa. Ya quedó mi nueva sisa y mi nueva sisa. Ahora sí, vamos a marcar por último el hilo de tela. Lo voy a marcar con rojo. Voy a trazar otra línea. Hilo de tela. Y aquí le vamos a colocar que es una manga de un vestido corte francés. La talla. Y listo. Ahora sí, vamos a proceder a la extracción de nuestras piezas. Voy a preparar las cosas y enseguida regreso. Para iniciar con la extracción, primero vamos a separar las piezas o a identificar las piezas que vamos a extraer. Así que vamos a marcar la pieza número 1. Voy a ir marcando con plumón rojo donde voy a extraer la pieza número 1. Le voy a colocar pequeñas líneas de esta manera para identificar qué pieza es la que voy a extraer como pieza número 1. Vamos a marcar todo esto. Son pequeñas líneas o marcas que nos van a servir para identificar y no perder las líneas. Aquí es donde subimos, donde marcamos los 45 centímetros de largo falda. Y aquí me quedó, así que ahí en la línea que subimos. De este lado es la línea de abajo, la línea recta, porque la línea que sube aquí es de la pieza del costado. Así que me vengo en la línea recta y me voy a ir por la línea de centro. Y de esta manera voy a tener identificada cómo vamos a extraer la primera pieza. Y ya tengo la pieza número 1. Ahora vamos a marcar con un color diferente la pieza número 2. Marcamos la pieza número 2, la voy a marcar con un plumón verde. Y va a ser de esta manera. Espero si se pueda visualizar el color
para que no confundamos las líneas. Y en esta línea sí vamos a tomar en cuenta el punto que subimos, donde nos llegó el largo de nuestra falda, que fueron los 45 centímetros. Y pasando esta línea, me va a quedar en la línea recta que va en la parte inferior. Y aquí voy a subir por la que afiné de los 45 centímetros de mi largo falda. Aquí en esta línea. Y vamos a ir marcando. Esta línea pues ya es por la parte del costado donde yo coloqué el afloje. Aquí es por donde afinamos la sisa. Y listo, ya tenemos aquí la segunda pieza. Esta segunda pieza es la parte del costado de mi delantero. Y voy a marcar la tercera pieza del delantero, que va a ser la vista. Entonces, para la vista, yo le voy a hacer bolitas o circulitos para identificar cuál es la pieza 1 y cuál es la pieza 3. Así que voy a marcar la pieza 3 con círculos azules para que no tenga problemas a la hora de identificar qué piezas son las que vamos a extraer. Esta es la pieza número 3. Y aquí abajo va a ser por la línea recta. Vamos a marcarle bien aquí. Y aquí por la línea de centro, donde coincide la pieza número 2. Y de esta manera pues ya no vamos a tener problema al momento de extraer nuestras piezas, ya que las estamos identificando perfectamente. Y ya tenemos aquí la vista, la pieza número 1, la pieza número 2 y la pieza número 3, que es la vista. Voy a identificar ahora la parte de la espalda. Y para llevar la misma secuencia, vamos a marcar de color rojo la primera pieza de la espalda. Entonces vamos a marcar de esta manera. Por donde vamos a extraer la pieza número 1 de espalda. Aquí vamos a dejar fuera la pinza. Aquí pasamos para esta parte de la pieza. Aquí me acabo de dar cuenta que no le marcamos los 45 centímetros. Entonces aquí pues vamos verificando lo que nos hace falta y vamos haciendo. Así que vamos a marcar 45 centímetros de este punto hacia abajo. Y marcamos con nuestra curva sastre. Hacemos la afinación sobre la línea recta a que quede a los 45 centímetros y ya tengo aquí mi afinación. Y lo mismo vamos a hacer de este lado. 45 centímetros y afinamos ahora hacia este lado. Y aquí me quedo. Ahora vamos a colocar en el costado
45 centímetros. Y afinamos de esta manera. Y listo. Ahora sí, vamos a poder continuar identificando nuestras piezas. Aquí es donde nos quedaron los 45 centímetros. Aquí. Y baja a la línea recta. Ahora por el centro de la espalda. Y de esta manera no vamos a tener problemas. Y terminamos. Esta es nuestra pieza número 1. Ahora vamos con la pieza número 2, que la vamos a marcar de color verde. Y aquí la tenemos. Comparte en línea la pieza número 1 y la pieza número 2. Donde inicia la pinza, se separa porque la pinza ya no nos va a servir, ya la vamos a dejar fuera. Lo que queríamos de la pinza era que nos diera la forma y ya nos la dio cuando hicimos esta unión de pinza. Pero como es un corte, ya no la necesitamos porque ya nos hizo el trabajo que queríamos, que era darle forma a la cintura y a la cadera. Aquí vamos a marcar en los 45 centímetros, que es este punto, y de esta manera. Y ya de aquí me voy a seguir en la línea recta de abajo. Aquí voy a seguir la afinación donde me quedaron los 45 centímetros y voy a seguir por todo el costado. Aquí vamos a colocar donde hicimos la afinación, la línea ligeramente abajo y después pues por toda la sisa. A continuación la parte del hombro y hemos terminado la identificación de nuestra pieza número 2. Ahora vamos con la pieza número 3 y la voy a marcar con un color azul. La pieza número 3 pues es nuestra vista. Nuestra vista va a quedar aquí. Comparte la línea de centro. Y ya tenemos aquí marcada la parte de la vista. Ahora sí, va a ser mucho más fácil que pueda extraer. Para la manga no es necesario hacerle alguna identificación porque no está tan complicado. La única afinación es esta, pero pues la vamos a colocar a partir de la afinación que tenemos aquí abajo. Vamos a iniciar con la extracción en nuestro papel micro. Colocamos nuestro papel y asentamos bien, pasamos nuestras manos para que se adhiera el papel micro al papel bond y para asegurarme de que no se mueva le voy a colocar un alfiler aquí y otro por aquí. Y vamos a iniciar con la extracción de la primera pieza. Listo, ahora. Vamos a iniciar por las líneas rectas.
Entonces aquí tenemos la línea de cruce. Vamos a marcar. Aquí la línea de la pinza. De esta manera. Aquí voy a marcar la línea de cintura para tenerla presente. Voy a continuar por la parte inferior para que observemos dónde se va a hacer la amplitud de la pieza de abajo. Aquí continúo. Y ahora con la curva sastre, pues le voy a dar la forma que le di en la parte inferior. Y ya me quedó. Me voy a regresar hacia arriba para dar la forma al escote. Este pedacito con línea recta. Y listo. Ahora el hombro. Y ya tenemos la pieza número 1. Vamos a quitar alfileres para poder colocar costuras. Bueno, primero voy a extraer todas las piezas y al final vamos a colocar costuras. Así que voy a mover mi papel. Punto importante, súper importantísimo. Marcar el tope de pinza. Este va a ser mi punto de piquete para que pueda unir las piezas. Ahora sí, ya lo voy a poder mover. Y vamos a dejar espacio porque aquí está la otra pieza. Entonces vamos a colocar de esta manera para que pueda tener el espacio. Y voy a colocar nuevamente alfileres. Y extraemos la segunda pieza. Primero empiezo con líneas rectas. Trazamos líneas rectas. Y ahora la siguiente línea recta. Y de aquí me voy a ir hacia la parte inferior hasta los 45 centímetros. Ahora me voy a ir al costado porque es otra línea recta. Y aquí hasta acá donde se perdió la línea recta con la curva. Ahora con la curva sastre vamos a hacer la unión de el costado. En la parte inferior vamos a hacer la extracción de la afinación. Voy a continuar con esta línea recta y
voy a terminar con la afinación de los 45 centímetros de este lado. Y así ya me quedó la segunda pieza. Ahora voy a marcar la línea de cintura. Y el punto de tope de pinza, que es este punto. Es el punto de unión con la otra pieza. Vamos a marcar ahora el hombro. Y terminamos con la parte de la sisa. Aquí vamos acomodando la regla de manera que nos quede perfecto. Y listo, ya nos quedó. Aquí vamos a marcar donde hicimos el piquete para que nos coincidieran las sisas de la manga y del talle. Entonces aquí vamos a marcar, es este, mi piquete, porque ahí es donde voy a hacer como tal un piquete o una muesca. Y eso sería todo de la segunda pieza. La línea de cadera no se la estoy marcando porque está muy corto. Se la puedo marcar, claro que se la puedo marcar, pero como está muy corta mi falda, no es tan necesario. Cuando son piezas más largas, debemos de colocar piquetes, no nada más en cadera. También debemos de colocar de manera estratégica en la parte de largo. ¿Por qué? Porque entre más largo va a tener más elongación esta parte que queda ligeramente sesgada. Por lo tanto, debemos de tener más de una muesca o de un piquete para que las piezas no se estiren una más que la otra. Entonces, vamos a marcar la parte de la cadera. Esta no se la marqué. Bueno, ahorita se la voy a marcar. Y bueno, lo que yo hice aquí en esta pieza lo voy a repetir con las otras piezas. Voy a extraer cada una de estas piezas para que ya le pueda colocar la costura. Voy a terminar de extraer la vista de la parte del delantero y posteriormente me voy a ir a hacer la parte de la espalda. Entonces vamos a ir avanzando. Vamos a mover mi papel y aquí me va a quedar, tengo que dejar espacio para la parte de la costura y aquí me va a quedar la vista. Vamos a extender bien y a colocar alfileres. Y listo. Y empezamos trazando ahora las líneas que tienen los circulitos. Entonces vamos a marcar.
por último el escote. Le voy a marcar solo la línea de cintura y me va a quedar así. Así vamos a calcar o a extraer las piezas de la espalda. Me voy a adelantar a hacerlas y enseguida regreso. Por último vamos a extraer la manga y vamos a dejar aproximadamente aquí un espacio de 5 centímetros para que podamos hacer el doblez para el dobladillo. Aquí es por la afinación que hicimos, donde bajamos el centímetro. Marcamos donde vamos a colocar nuestro piquete. Marcamos aquí los 2 piquetes y listo. Aquí vamos a extraer el hilo de tela. Y listo, ya tenemos todas nuestras piezas en papel micro. Ahora vamos a rotular todo. Voy a quitar mi trazo, que fue mi transformación. Y vamos a empezar por la primera pieza de delantero. Aquí ya las tenemos. Aquí. Vamos a marcar costuras de 1 centímetro en todo el contorno. En la parte inferior vamos a colocar 2 centímetros para dobladillo. Y continuamos marcando 1 centímetro por el costado. Un
centímetro en el hombro, 1 centímetro en escote, y ahora vamos a marcar hilo de tela. Recuerden que el hilo de tela se debe marcar en una línea paralela a la línea de centro para que quede completamente escuadrado. Y le vamos a colocar que esta pieza es vestido corte francés, pieza 1 delantero, y vamos a cortar 2 piezas de tela. Y ya tenemos aquí nuestra pieza número 1. Aquí vamos a colocar el espacio para los ojales y los botones. Así que vamos a marcar a partir de la línea de cruce, que es esta, y la línea de centro hacia adentro, vamos a dejar 1 centímetro. Un centímetro, y voy a marcar 1 centímetro hacia adentro y 1 centímetro hacia abajo, y entonces aquí me va a quedar mi primer ojal. Voy a bajar o a recorrer, y a partir de ese centímetro hacia abajo vamos a colocar 9 centímetros, y así sucesivamente vamos a ir marcando cada 9 centímetros la posición de mi ojal. A 1 centímetro de la línea de centro. Nueve centímetros. Nueve centímetros. 9 centímetros y 9 centímetros. Ahora, ya que tengo marcados los puntos hacia adentro, vamos a marcar 2 centímetros. 2 centímetros. Y así con todos los puntos. Y aquí ya tendríamos nuestra primera pieza delantero, y vamos a cortar 2 piezas de tela de nuestro vestido corte francés. Y lo que hice aquí lo voy a repetir en las demás piezas. Esta sería delantero pieza 2 y esta sería delantero pieza 3 vista. Voy a hacerle el margen de costura y enseguida regreso. Ya terminé con básicamente todas las piezas, solo dejé la manga al final para observar cómo vamos a hacer la parte del dobladillo. Vamos a colocar 2 centímetros hacia abajo de ambos lados y trazamos línea recta.
Yo le pasé un poquito más después de esta línea. Y ahora lo que vamos a hacer es doblar ese dobladillo. Entonces doblamos por el filo de mi manga. Y así me va a quedar. Y ahora voy a cortar en el margen del centímetro de costura. Y voy a cortar en el otro extremo. Ya que corté los costados de mi manga, vamos a hacer el desdoblez y vamos a cortar ahora por la línea de 2 centímetros. Esto lo hacemos para que el dobladillo nos quede bien ajustado, para que la pieza no me quede con un faltante de tela. Si yo no hubiera hecho este doblez, no me hubieran quedado estos piquitos. Y estos piquitos es para que cuando yo haga el dobladillo, o sea, cuando le suba, no me haga falta tela aquí, en este espacio. Entonces aquí me va a quedar exactamente la pieza como debe de ser. Ahora vamos a continuar cortando el margen de costura. Aquí en la manga tengo mi piquete en la sisa delantero y 2 piquetes en la sisa espalda. Esto es para que me coincidan al momento de estar cosiendo las piezas. Vamos a cortar y posteriormente hacemos el piquete. Y listo, ya tengo mi manga con margen de costura. Ahora vamos a hacer piquetes en la sisa delantero y 2 piquetes en la sisa espalda, 1 y 2. Vamos a continuar con las otras piezas. Aquí ya tengo las demás piezas. Vamos a proceder a cortar estas piezas para que vayamos viendo cómo nos va quedando la extracción de nuestro vestido corte francés. Vamos a cortar todas las piezas. Una vez que ya estén cortadas todas, vamos a realizar nuestros piquetes con las pinzas Nasher. Vamos a hacerlo y enseguida regreso. Ya tengo todas mis piezas cortadas, así que ahora vamos a hacer piquetes y los piquetes nos van a quedar en el punto de tope de pinza, en el punto de cintura y en el punto de cadera. Con nuestras pinzas Nasher vamos a hacer esos piquetes. Voy a colocar yo un pedacito de papel un poquito más grueso para que se haga mejor la perforación. No es necesario tener las pinzas Nasher. Si tienes unas tijeras, pues con unas tijeras sin problema se puede hacer. El piquete no debe ser tan profundo. Y listo, ya tengo aquí el piquete de cadera, el piquete de cintura y el piquete de tope de pinza. Lo mismo voy a hacer en las demás piezas. En esta pieza vamos a hacer el piquete en el tope de pinza, en cintura
de cadera. Y voy a hacerlas de este lado, del lado del costado. Este pedacito que yo le estoy colocando en la parte inferior, este pedacito, no es necesario que se lo pongan si sus pinzas están como muy poderosas. Las mías no sé por qué razón no están cortando el papel muy delgado, que es este papel micro. Bueno, y así como hice estos piquetes, lo voy a hacer en las demás piezas, en cintura, cadera y tope de pinza. Vamos a hacerlo y enseguida regreso. Ahora vamos a marcar los piquetes de la sisa. Me di cuenta que en la espalda no se lo había marcado, así que regresé a mi trazo original y ahí le marqué los piquetes donde me debe coincidir con la manga espalda. Vamos a hacer estos piquetes. Y listo, ya tengo los piquetes de la espalda. Ahora voy a ir al delantero. Y al delantero también le voy a hacer esos piquetes. Bueno, en el delantero solamente lleva uno. Y listo, ya quedó el piquete. Ahora vamos a hacer una afinación en la parte inferior, sobre todo en estas piezas. Aquí tenemos las piezas ligeramente al sesgo. Por lo tanto, cuando yo quiera hacer mi dobladillo, cuando haga el doblez, me va a quedar un ligero sobrante. Para evitar eso, lo voy a hacer de manera muy sencilla. Doblo la pieza y voy a doblar. No, dije doblo la pieza, no, volteo la pieza y ahora sí doblo la parte del dobladillo, que fueron los 2 centímetros, y vamos a voltear nuestro trazo y observamos este pedacito que nos está sobrando. Yo voy a cortar ese sobrante, es muy poquito, pero ese poquito nos va a hacer la diferencia. Ahora vamos a hacer lo mismo con el otro extremo. Vamos a doblar el consumo de dobladillo, que fueron los 2 centímetros, y observamos este pedacito que nos está sobrando. Yo se lo voy a quitar para que me quede mucho mejor mi dobladillo, y ya quedó. Y lo mismo voy a hacer con las demás piezas. En la espalda y el delantero, por ejemplo, aquí en el delantero, como de este lado está mi línea recta, pues no es necesario hacerle ese doblez, solamente del lado que queda la pieza ligeramente al sesgo. Así que vamos a voltear la pieza y ahora vamos a doblar los 2 centímetros que son de la costura del dobladillo, y vamos a doblar, y ese sobrante es lo que yo voy a quitar. Y lo mismo vamos a hacer en la parte de la espalda. Solamente de un lado me va a quedar. Ya tengo mis piezas todas rotuladas, con margen de costura, con piquetes, así que vamos a revisar. Esta pieza es vestido corte francés, vista, espalda, pieza 3. Voy a cortar una pieza de tela y una pieza de entretela. Esta es línea de hilo de tela y doblez de tela. Aquí tengo vestido corte francés, es la manga de este vestido, es una talla mediana y voy a cortar 2 piezas de tela. En la vista me faltó colocar la talla. Es importante que coloquemos la talla
o el nombre de la persona a quien le estamos haciendo este trazo. Esto es para llevar un control y cuando terminemos nuestro proyecto pues no nos quede como con ligeros detalles que no nos va a gustar, ¿vale? Entonces aquí tenemos la vista. Ahora tenemos aquí vestido corte francés, pieza 1 delantero, y de esta pieza voy a cortar 2 piezas de tela al hilo de tela. Ya tengo aquí afinada la parte del dobladillo, quiere decir que ya está bien. Aquí también me faltó la talla, es una talla mediana. Y continuamos. Vestido corte francés, pieza 2 delantero, voy a cortar 2 piezas de tela y es una talla mediana. Ya tiene piquetes, entonces ya está debidamente requisitado mi costado pieza 2, mi delantero pieza 2. Aquí tenemos vestido corte francés, es una vista, es el delantero pieza 3 y voy a cortar 2 piezas de tela y 2 piezas de entretela y es una talla mediana. Aquí en la vista solamente le coloqué el piquete de la línea de cintura. Aquí lo tenemos, el piquete de cintura. A ese piquete, me voy a regresar un poco, también se lo marqué a mi pieza delantero pieza 1. Este piquete que me debe coincidir con el de la vista. Observamos y efectivamente aquí nos está coincidiendo nuestros piquetes. Entonces es para eso, para ir haciendo nuestras piezas un poquito más profesional. Aquí tenemos vestido corte francés, espalda pieza 2, talla mediana, y voy a cortar 2 piezas de tela al hilo de tela. Tengo mis piquetes en punto alto, tope de pinza, cintura, cadera y aquí en la parte de la sisa, costado en cintura y en cadera. Y aquí tenemos vestido corte francés, espalda pieza 1, o sea es la espalda, es la pieza 1, es una talla mediana y voy a cortar una pieza de tela al hilo de tela con el doblez de tela. Las 3X nos indican que debemos de cortar al doblez de tela y nos va a salir solo una pieza de tela. Pues bien amigos, esto es todo. A lo mejor fue un poquito tardado, sin embargo es importante que vayamos haciendo todo el procedimiento como se debe y paso a paso. Si nos brincamos o nos saltamos uno de estos pasos, pues no podría quedar nuestro proyecto como nosotros queremos. Entonces, si les pareció interesante este video, denle manita arriba y si aún no estás suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas y nos saludamos en un próximo video. Adiós.